Continuando con nuestra catequesis, el tema que nos ocupa es la iglesia. Y es que así como estamos orgullosos de pertenecer a nuestra familia, de llevar su apellido, sus rasgos físicos, su genética, por tener los padres y hermanos que tenemos, primos, tíos, sobrinos y demás, debemos ser orgullosos y felices por pertenecer a la iglesia que Jesucristo fundó, que es una santa católica apostólica y que colocó a Pedro y a sus sucesores como piedra angular de la misma. En esta familia aprendemos y crecemos, también nos hacemos cristianos y nos introducimos a la vida sobrenatural de esta gran familia eclesial, la Iglesia Católica. Después de esta breve introducción, encontramos el objetivo de esta catequesis: avivar en los jóvenes y adultos su sentido de pertenencia y adhesión a la Iglesia, que es instrumento y figura de la presencia del reino en el mundo, comunidad común con Dios, entre los hermanos y con todos los hombres. La Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo. Ella es, según una imagen predilecta de los padres de la Iglesia, comparable a la luna, cuya luz es ese reflejo del sol. Iglesia. La palabra iglesia viene del latín ecclesia y del griego ecclesia. También es ser llamados, convocados, es la asamblea, la congregación. En Atenas, la eclesía era la asamblea de los ciudadanos reunidos para discutir asuntos políticos. Luego San Pablo usó esta palabra para referirse a la congregación de creyentes cristianos y más adelante se empezó a utilizar esta palabra para designar al lugar donde se reunían los cristianos. Ahora, la palabra templo del latín templum y del griego témenos, que es ese recinto sagrado, ese espacio, ese edificio. Y es así como vemos cuánto se protege y se cuida a los templos, a los edificios donde se reúne la iglesia, o ese lugar sagrado, ese lugar inviolable. También decimos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces vemos diferentes clases de templos. Algunos son las catedrales, los santuarios, basílicas, capillas, donde se reúne la iglesia. Bien lo dice San Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora, somos parte de la iglesia a partir del sacramento del bautismo. Y es que al formar parte de esta comunidad eclesial estamos llamados a vivir en comunidad con Dios y con los hermanos. Los bautizados entonces somos llamados cristianos, así como tenemos un apellido en nuestra familia, en la iglesia somos cristianos católicos. San Pablo afirma que igual que los miembros del cuerpo humano, aún distintos y numerosos, forman un solo cuerpo, así todos nosotros hemos sido bautizados mediante un solo espíritu en un solo cuerpo. Y es que del cuerpo que estamos hablando acá es de la iglesia, pero ese cuerpo tiene una cabeza que es Cristo. Ahora, haciendo una analogía entre el cuerpo místico de Cristo y el cuerpo humano, vemos que tanto el cuerpo humano como la iglesia necesita que cada miembro ejerza su rol para el funcionamiento, crecimiento y capacitación de una iglesia saludable, el trabajo en equipo. Así también vemos en el cuerpo humano los nervios sensores y motores se unen y logran que haya un normal funcionamiento del cuerpo como tal, de los movimientos, de los pensamientos, de las actuaciones. San Pablo señala que cuando la iglesia está funcionando en unidad y armonía, cada miembro de la iglesia participa desde su compromiso de acuerdo con sus dones y carismas. Ahora, es muy importante estar siempre unidos a la vid. Entonces, en esta cita bíblica de San Juan 15:1 al 8 habla sobre la vid. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto.
La iglesia debe permanecer unida a Cristo. El único camino para que nosotros podamos producir fruto y vida es por eso, la unión íntima y personal con Cristo. Ahora, el cuerpo místico de Cristo lo conforman la iglesia militante, purgante y la iglesia triunfante. Entonces, la iglesia militante, ¿quiénes estamos en la tierra? Iglesia purgante, las almas del purgatorio, los que han fallecido y necesitan purificación. Y la iglesia triunfante, las almas que ya están gozando de la gloria de Dios. Iglesia Madre y Maestra. En el Directorio General de Catequesis, desde los numerales 2047 al 2051, encontramos este concepto, Iglesia Madre y Maestra. Y es que la vida moral es un culto espiritual. Entonces, en la obra de enseñanza y de aplicación de la moral cristiana, la Iglesia necesita la dedicación de los pastores, la ciencia de los teólogos, la contribución de todos los cristianos y de los hombres de buena voluntad. Entonces, la Iglesia es la comunidad donde el cristiano acoge la palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia de Cristo. Ahora, vemos la jerarquía de la Iglesia. La Iglesia Católica tiene una organización jerárquica, pero no se trata de un ejercicio de la autoridad al uso, como el que se puede dar en cualquier empresa o institución. La misión esencial de cualquier católico, desde el último bautizado hasta el propio Papa, es siempre la misma: el anuncio del Evangelio y el ejercicio de la caridad. Vemos acá la jerarquía de la iglesia. Entonces, dentro de la iglesia hay una diversidad de ministerios cuyas responsabilidades y tareas están reguladas por el Código de Derecho Canónico. Aquí observamos la jerarquía encabezada por el Papa y en cuya base estamos nosotros los laicos y también están los consagrados. La iglesia es un misterio, una realidad que tiene su origen en Dios, pero vive en este mundo. Ahora, Dios Padre regala por su Hijo y mediante el Espíritu Santo el don del amor y la vida divina a los hombres. Es decir, que quienes pertenecemos a la iglesia recibimos en Cristo el don de la vida y del amor del Padre Celestial por medio del Espíritu Santo. Ahora, la comunión. La comunión con la Santísima Trinidad y los hermanos se hace concreta en la comunidad eclesial. Entonces, la comunidad significa y produce comunión. La comunidad no puede existir sin la comunión. Ahora, existen 3 niveles de comunión eclesial, que son la Iglesia Universal, la diócesis y la parroquia. La Iglesia Universal, extendida por toda la tierra y confiada al cuidado de los apóstoles y sus sucesores. El Papa pastorea la Iglesia Universal. Ahora, la Iglesia particular es la diócesis, encomendada a un obispo, quien a su vez tiene a cargo las diversas parroquias, pero para esta administración y construcción de comunión en las parroquias también cuenta con el apoyo de los sacerdotes, de los párrocos y de los diáconos. La misión. Todos estamos llamados a evangelizar, pero ¿cómo lo hacemos? A través del testimonio, a través del anuncio. Recordemos que somos profetas y anunciamos y denunciamos la palabra de Dios, la construcción del reino de Dios. También a través de la celebración de los sacramentos y la oración, mediante los cuales las personas se encuentran con Cristo muerto y resucitado y entran en comunión de vida con Dios. Y por el servicio que prestan construyendo paz, fraternidad, solidaridad, unidad entre todos los hombres. ¿Quiénes conformamos la iglesia? Los clérigos y los laicos. Entonces, los laicos, los religiosos y nosotros. Y los clérigos, los obispos, presbíteros o sacerdotes y los diáconos. Los diáconos, recordemos que hay diáconos transitorios y diáconos permanentes. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Es una
porque fue la que Jesucristo dejó fundada bajo la autoridad de San Pedro. Sobre ti edificaré mi iglesia. También decimos que es una porque aunque reúne a diferentes pueblos y culturas y presenta en sus miembros una gran diversidad de dones, cargos, condiciones y modos de vida, es una y única. Escuchemos a San Pablo decirnos que la iglesia tiene un solo Señor, confiesa una sola fe, nace de un solo bautismo, forma un solo cuerpo, vivificado por el Espíritu Santo y está orientada hacia una única esperanza. Luego, la iglesia es santa. Es evidente que todos los miembros de la iglesia somos pecadores, por lo que desde ese punto de vista la iglesia está necesitada siempre de purificación y conversión. A pesar de ello, confesamos que la iglesia es santa, pero ¿en qué sentido? La iglesia es santa porque unida a Cristo está santificada por Él a través del Espíritu. Y en efecto, después de haber mostrado que el Espíritu Santo es la fuente y el dador de toda santidad, confesamos ahora que es Él quien ha dotado de santidad a la iglesia. La iglesia es santa porque por Cristo y con Cristo es santificadora, es decir, posee los medios por los que Dios nos santifica, en el depósito de la fe, los sacramentos, los ministerios. Es católica. La palabra católica significa universal o total. Y la iglesia ha sido enviada por Cristo a la totalidad del género humano. Incluye a una gran variedad de personas, de pueblos que profesan la misma fe, que se nutren de la misma Eucaristía, que son atendidos por los mismos pastores. Sentirse en comunión con todas las iglesias, con todas las comunidades católicas, grandes y pequeñas, de todo el mundo. Eso la hace universal. La iglesia es apostólica. Con esto queremos decir que está fundada sobre los apóstoles en un triple sentido. Ha sido y permanece edificada sobre el fundamento de los testigos escogidos y enviados por el mismo Cristo. Guarda y transmite con fidelidad las enseñanzas de los apóstoles. Sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles a través de aquellos que les suceden en el ministerio pastoral. El colegio de los obispos, a quienes ayudan los presbíteros. Hasta el momento son 266 papas, desde San Pedro hasta el actual Papa Francisco. Los mandamientos de la Iglesia los encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2042 al 2043. Son 5, acá los vemos. Algunas frases para recordar. Ustedes pueden construir la frase que a ustedes les haya llamado más la atención. Tengo acá un pantallazo sobre prácticas sobre el tema de la iglesia. Y esta es una invitación también a profundizar sobre este tema. Este tema es muy interesante. Espero que el tema les haya gustado, que haya aclarado dudas y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.